A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. En esta ocasión tenemos la gracia, porque así tiene que ser, de estar aquí con uno de los líderes de opinión de los Yasunidos, Simón. Bienvenido, mi querido Benito, y gracias por haber aceptado ser entrevistado por este par de jóvenes. En buena hora, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como nosotros siempre decimos, en el caso del doctor Julio César Trujillo, que fue nuestro abogado durante el proceso de recolección de firmas, es para nosotros un honor ser entrevistado por los corazones más jóvenes. De eso mismo vamos a hablar. Eso mismo vamos a hablar. En buena hora. Y Simón, yo quisiera que tú comiences preguntándoles qué pasó con los Yasunidos, por qué su origen y el desencanto cuando tuvieron que ver ese fallo alterado, manoseado del Consejo Nacional Electoral anterior. Ya, pues oíste la pregunta y ganamos tiempo. Por favor. A ver, el colectivo Yasunidos nace el 15 de agosto del 2014 cuando el presidente Rafael Correa decide liquidar la iniciativa del Yasuní TT, que buscaba dejar bajo tierra el crudo en este bloque del Yasuní. Como todos ustedes saben, se hizo una campaña internacional muy fuerte para que el mundo asuma una responsabilidad, digamos, por dejar el crudo bajo tierra y que compense al Ecuador por el dinero que no se recibiría por la explotación de este petróleo. Fue una campaña que generó mucha esperanza, mucha expectativa, no solo en el país, sino también a nivel mundial. Y cuando el presidente Rafael Correa decide liquidar esta iniciativa, lo que ocurre es un desencanto generalizado y masivo, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Sí. Y lo que ocurre es que sucede esta articulación de Yasunidos, que lo que busca básicamente es una consulta popular en donde decidamos democráticamente si queremos que se explote o no el petróleo en este lugar. Inmediatamente lo que pasa es que en esta articulación empiezan a acudir personas de los más diversos orígenes, digamos, gente jóvenes desde Toctiuco y Guajaló, por ejemplo, hasta gente de La Primavera y en Cumbayá, que lo que buscaban era encontrar una forma democrática de apoyar este proceso, ¿no? Hermoso, ¿no? Es precioso, digamos. Es un tema que une los distintos estratos sociales, ¿no? Y claro, los diferentes puntos de vista, las diferentes posiciones políticas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que empieza a surgir esta magia, ¿no? De la gente que más allá de su postura política, más allá de su postura ideológica, más allá de su estrato social, encuentra un punto de confluencia en el tema de recolectar las firmas para una consulta popular. Y finalmente, todos ustedes lo saben, logramos... Se hizo el trabajo, ¿no? Muchos más de las firmas que necesitábamos. Cientos de miles de ¿Cuántas firmas recolectamos necesitaban y cuántas recolectaron? Necesitábamos alrededor de 500,000 firmas. Ya. Recolectamos 757,000 firmas. Es decir, mucho más de lo que hacía falta, digamos, ¿no?
Claro, un tercio más. Así es. Un tercio más. Sí. Estas firmas se entregaron al Consejo Nacional Electoral. El colectivo tenía un propio sistema de monitoreo interno para saber cuántas firmas habíamos recolectado y cuántas firmas no cumplían con los requisitos necesarios. Hicimos una limpieza interna, digamos, para saber cuántas firmas eran válidas y cuántas no. Debo decir que en todo el proceso de recolección de firmas, por supuesto, el Estado estuvo ausente. El Consejo Nacional Electoral de ese entonces no ofreció ninguna garantía de nada. El entonces alcalde Augusto Barrera se encargó de que la Policía Metropolitana estorbara nuestro trabajo. Nos desalojaron del Parque La Carolina, nos desalojaron del Centro Comercial El Recreo. La Policía Metropolitana está encima del colectivo todo el tiempo, dificultando la recolección, y pese a todo logramos recolectar las firmas necesarias. Y por eso perdió las elecciones también. Eventualmente se puede atribuir a que un sector de la población... Uno de los población, factores puede haber sido, sí. Claro, especialmente dentro de los jóvenes, ¿no? Claro, por supuesto. Presentamos las firmas al Consejo Nacional Electoral con una gran desconfianza, por supuesto, porque el presidente de ese entonces, que era Domingo Paredes, había asumido una postura favorable a la explotación petrolera en el Yasuní. Él dio una entrevista en Telerama, me parece, en la que dice que la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní no afectaría más allá del 1 por 1000. Cumplía una consigna del presidente Correa. Por supuesto, y es tenaz y es muy triste, porque digamos, el presidente de un poder del Estado, cuyo trabajo era garantizar un proceso democrático, asume una postura política favorable a la intención del Ejecutivo. Desde ahí comenzó el pisoteo de todo lo que era el sentido y respeto a la democracia. Por supuesto, y lo que nosotros evidenciamos fue que existía una tendencia, digamos, de parte del presidente del Consejo Nacional Electoral. Presentamos las firmas con una gran desconfianza en la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, pero digamos, teníamos que responder a la voluntad de toda esa gente y que hacer firmó. El proceso, cumplir con el proceso. Así es. Se sabe que violentaron las cajas, mancharon, rompieron Así y tantas otras cosas, es decir, en actos fuera de lo que es la decencia, de lo que es la responsabilidad de una organización llamada a ser la depositaria de la confianza pública en cuanto a la democracia y la defensa de lo que es una consulta, ¿no? Así es, nosotros pudimos demostrar que se cometió un fraude, digamos, documentamos el fraude, todo el fraude está subido en las redes sociales del colectivo. Sí. Hubo, por ejemplo, un momento en el que, digamos, yo recolecté 3,000 firmas, ¿no? Yeah. Y yo tenía que firmar en cada uno de los formularios, poner mi número de cédula y mi información personal. Yeah. Y me hacía responsable por las firmas que se habían recolectado. Lo que nosotros hicimos fue demostrar que al anular la cédula de un recolector, en este caso la mía, no solo se anulaban mis firmas, se anulaban las 3,000 firmas que yo había recolectado, ¿no? Entonces, el momento en que en el Consejo Nacional Electoral entramos a una habitación, vimos que la caja, porque había una caja con más o menos 2,000 copias de las cédulas de los recolectores de firmas de todo el país y fuera del país, porque fue un proceso voluntario y democrático, estaba abierta y esparcida en una mesa. La gente puede atender, digamos, en el YouTube del colectivo Yas Unidos, hay un video en donde se puede ver cómo el Consejo Nacional Electoral y sus funcionarios manipulan, sin la presencia de delegados del colectivo Yas Unidos, la caja con las copias de las cédulas, lo cual es muy grave, ¿no? Sí, porque al no poder eliminar o hacer fraude firma por firma, lo que trataban de hacer era de anular la firma de los recolectores y con eso liquidar, digamos, la voluntad del número de personas que hubiesen firmado. Claro, y además de todo lo que dices, también pues hay ahí un acto ya de corrupción monetaria, porque si ganaba el que no se explota el petróleo, entonces ellos perdían los $4 que ganaban por cada barril. O sea que al fin siempre se llega al maldito demonio del dinero, ¿no? Entre otros motivos. Por supuesto, digamos, el momento en que el presidente Correa anuncia la intención de liquidar la iniciativa del Yasuní, se sobreentiende que hay una intención financiera detrás de la explotación de este bloque, ¿no? Que va mucho más allá de los requerimientos que el Estado en sí mismo puede tener.
sino que responde a intereses de otro tipo, ¿no? Así es. Y es ahí donde estamos, ¿no? Es decir, Bueno, el petróleo sigue manchando las manos de los que pasaron por ahí y sigue manchando a la gente que ahora está también. Sí. Dicen pues que el calificativo ese se dio en Venezuela en alguna época, que el petróleo pues es el excremento del demonio y el que le toca pues, se mancha las manos quiera o no quiera, ¿no? Así es decir, solo por poner un ejemplo, y ahora que veo aquí este libro, Carlos Pareja Llanuselli, Claro, ahí está, Capaya, Es era el- gerente de Petroecuador el momento en que se decidió la explotación del Parque Nacional del bloque 43. Y si en el tú le Parque ves, Nacional de Yasuní. si tú le ves, tiene la cara de gato despensero, ¿no? Sí. Y él fue quien convenció a Rafael Correa de que la explotación del Parque Nacional era lo más conveniente, ¿no? Bueno. Y al lado de él está Jorge Glass, que estaba encargado. Bueno, este ya está en la cárcel. Sticker también. Este otro está prófugo. Faltan estos pocos, pero no Claro, son Sticker muchos ya. también, Jorge Glass. Sí, por eso ya, Claro. ya mismo. Bueno, pero mientras les den unas penas chiquitas, Sí, y no devuelvan el dinero, podemos considerar que no hemos logrado nada. nada. Y Así hay que es. seguir en la lucha, ¿no es cierto? Así es. Porque si se recobrara, qué sé yo, un 50% de Ya lo sería- robado, Ya serían miles de miles. habríamos dado ya un paso bien importante en esta crisis, ¿no? Casi Y para tendría para dos ejercicios fiscales, Sí, así es. 2 o 3 para 2 ejercicios años. fiscales. Así es. Sí. Así es. ¿Y qué pasa ahora con el Yasuní? ¿Qué saben A ver, ustedes? lo que ha Claro. ocurrido es lo siguiente. Petroamazonas ha avanzado en la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní. Han llegado, bueno, se inició la explotación de Ispingo, de Tiputini, Sí, ¿no? En el Parque claro, Nacional. sí. Y sin embargo queda Tambococha, que es la zona más delicada del Parque Nacional, porque es donde está la mayor cantidad de reservas y que está dentro del área intangible, una parte de la zona intangible, que es de esta zona que no se puede tocar supuestamente para garantizar la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La explotación de este lugar es constitucionalmente prohibida, digamos, Así es. y sin embargo entiendo que el Ministerio del Ambiente se apresta ya a entregar una licencia ambiental para que la explotación en este lugar avance, lo cual sería Nefasto. definitivamente liquidar cualquier posibilidad de que en el Parque Nacional Yasuní exista, digamos, un área protegida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos como colectivo? Y es que el Consejo Nacional Electoral de Transición reconozca, en primer lugar, que se cometió un acto fraudulento en contra de la voluntad de todas estas personas. Hemos pedido, y es un logro lo que hizo la Defensoría del Pueblo, que emitió un comunicado ofreciendo disculpas públicas al colectivo Yasunidos por la actuación del defensor anterior, que no garantizó los derechos de participación de la ciudadanía y que lo que hizo fue legitimar un proceso fraudulento. Y con eso lo que nosotros esperamos es que el Ministerio de Hidrocarburos, ni siquiera que no explote, sino que espere hasta que el Consejo Nacional Electoral asuma o tome una decisión en torno al proceso de consulta que el colectivo planteó, ¿no? Yo, en lo personal, espero que el Consejo Nacional Electoral asuma la responsabilidad histórica que tiene con la ciudadanía, la deuda histórica que tiene con el país y con la democracia, y que evalúen y monitoreen cómo se hizo el proceso de verificación de firmas del Consejo Nacional Electoral anterior, y que emita una resolución y un comunicado que permita garantizar la participación democrática de la ciudadanía. Una pregunta para ti que eres miembro de la Comisión de Anticorrupción. ¿Qué posibilidades que esta gente tenga un sentido de culpabilidad, que pueda haber ceso y qué sanciones podrían tener? Hablamos del actual Consejo Nacional Transitorio Así es. Electoral. Así es. Yo sí esperaría, porque allí está el doctor Gustavo Vega, que es un hombre sincero,
y que entiende los problemas de la naturaleza. Supongo que el coronel Molina, que es de la Comisión Anticorrupción de Guayaquil, también estará por la preservación del medio ambiente, y más pues ahora que ya hay noticias de que la contaminación artificial está afectando incluso a la inteligencia y a la capacidad de razonar, sobre todo cuando la zona es muy contaminada. Luego está la chica Diana Tamaín. Diana Tamaín, claro, ella por supuesto va a defender su selva, ¿no? Claro, sí. De hecho. Y bueno, 3, ¿quién más está allí? No me acuerdo. Yo tampoco lo recuerdo. ¿Cuántos son? 5. 5 son. En todo Bueno, caso, ya la habría mayoría allí- manda. Habría El allí una presidente. mayoría. Sí. El voto del presidente Ojalá, directo, como en toda institución. ojalá tengan tiempo de hacer eso, porque sería terrible que no se pronuncien Claro. en este momento. Pero ustedes sí están presionando al Consejo. Nosotros Han hablado con ellos. Hemos mantenido reuniones con Diana Tamaín, con otros delegados del Consejo Nacional Electoral Transición. Y sí, lo que les hemos planteado es precisamente esto. El Consejo Nacional Electoral, así como las otras instituciones del Estado, tienen una deuda ciudadana en este proceso en particular, y es el rol de las personas que ocupan este cargo en este momento resarcir, digamos, a la ciudadanía, asumiendo que se han cometido errores. La Defensoría del Pueblo ha dado un muy buen ejemplo y ha pedido Con disculpas doña Gina. con doña Gina Benavides, y ha pedido Benavides. Ya, disculpas sí, al sí, colectivo sí, y a sí. la ciudadanía por lo que ocurrió, ¿no? Bueno, eso es como- Está en manos del Consejo Nacional Y- Electoral asumir su rol, ¿no? Benito, tú hablas de esa responsabilidad respecto a la ciudadanía, pero yo pienso que más que eso es una situación de orden social, Sí. porque hablar de los pueblos de nuestra Amazonía o de las laderas amazónicas es hablar de gente que vive de lo que produce la selva. Y cuando hay contaminación, se ha visto, se acaba todo. Vienen las enfermedades y la gente tiene que emigrar, y lo que está dañado se dañó. Sin ningún reparo, sin beneficio de inventario. Así es. Digamos, en este caso en particular estamos hablando de un tema mucho más sensible, y es la supervivencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Así ¿no? es, Es decir, así es. yo creo que el genocidio en la Amazonía de los pueblos Tagare y Taromenane es el mejor documentado en América Latina desde hace 20 años, ¿no? Y no estamos hablando de un pueblo que el momento en que su tierra se ve afectada puede decidir o no migrar, ¿no? Porque son pueblos que no tienen contacto con la sociedad y están en una condición de vulnerabilidad extrema, reconocida por la propia Constitución y por el propio Estado, Sí. es decir, y por instrumentos internacionales La de Constitución, derechos pues, ¿no? humanos. Claro. Es decir, sí. Entonces, la tarea del Estado no es explotar menos en la zona intangible, sino garantizar que estos pueblos tengan derecho a una territorialidad saludable, sana y completa, digamos, Es ¿no? decir, de supervivencia. Y que puedan existir en la zona en donde habitan. Pero lo que hemos visto es que el avance no solo de la industria petrolera, porque en el Parque Nacional Yasuní también existen madereros ilegales. El colectivo de Geografía Crítica hizo un trabajo muy bueno documentando la presencia de madereros ilegales en el Parque Nacional Yasuní, a escasos 8 kilómetros de las zonas en donde estos pueblos realizan sus actividades de cacería, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente ha estado ausente. Es decir, no solamente es la explotación petrolera la que amenaza la vida de estos pueblos, sino otro tipo de actividades que no están bien monitoreadas y no están bien registradas, como la presencia de estos grupos irregulares que se dedican a hacer maderería, son madereros ilegales. Y además a veces son extranjeras, ¿no? Además, pueden ser peruanos, Claro, pueden ser, claro. pueden ser Colombianos. ecuatorianos, Colombianos. pero el hecho Claro, es que claro, están. El hecho Están es que explotando. están a 8 kilómetros de las zonas en donde estos grupos no contactados se dedican a sus actividades de cacería. Es decir, es una situación de vulnerabilidad muy delicada, y es tarea del Estado
no solamente realizar una actividad petrolera responsable, como ellos le han dicho, sino también garantizar que este tipo de grupos no estén en este lugar, ¿no? Pero la institucionalidad, hemos visto, ha fallado. El colectivo de Geografía Crítica realizó una visita a la zona y pudo documentar la presencia de estos grupos en la zona. ¿Y el Ministerio del Ambiente en dónde está? Esa es la pregunta que queda, ¿no? Claro, ¿y dónde está el ejército? Es decir, allí están combinadas todas las varias instituciones, ¿no? Que piensan solo en lo fiscal o en el lucro, así es, o están corrompidas. Sí. Y no les da un cochino pensamiento pensar en los demás. Te cuento que allá en el Ungüí el año pasado, donde yo trabajo con maestras del pueblo, que es una institución, en las clases de castellano leímos una bonita novela breve de un señor Pereira chileno que se llama el hombre que leía canciones de amor, que es de un librito que ha tenido 5 millones de copias, de ejemplares vendidos. Y es sobre la Amazonía ecuatoriana. Una novela muy bonita, y entonces aprovecho esta ocasión que estoy con un joven de Yasuní para decirle a la gente, a los profesores, compren ese libro y allí pueden ustedes no solo divertirse, sino conocer las costumbres, ver el tipo de explotación y amar la selva. Eso, yo creo que ese debería ser un texto obligado en las... No sé si habrá pues una enseñanza del ambiente en los colegios, ¿no? Porque es un texto más bien para colegio, no para escuela. Pero en fin, recomiendo con fervor. Y Benito, ¿qué se hizo con esos millones? Porque sí hubo algunos milloncitos que se recaudó. Los de Alemania. Sí, pues. Qué buena pregunta, digamos. Claro. Eso debería responder Ivonne Baki y todas las... ¿Te das cuenta? Todas las autoridades que estuvieron frente a la comisión que se encargó de recolectar. Nunca se supo. Y no tienen documentos ustedes, ¿no? Por supuesto que no. Pues no. Pero es un buen punto para la Comisión Anticorrupción, claro, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pasó con esos millones? Claro, porque además hubo países que dieron. Aquí en Latinoamérica, en Europa. En Alemania dieron. Sí. Italia condonó 30 millones de dólares de deuda ecuatoriana. Claro. Ya, entonces, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde está el dinero? Hay que preguntar. Bueno, fíjate cómo salen las cosas. Así es. Y esa es la misión que tiene la comisión. Cada que podemos. Por eso este programa está aquí. Bien puede decirse que ya todo ha pasado. No. Hay que rescatar y poner, no con la forma mediática, sino con esa responsabilidad propia de lo que es enfrentar una situación contra el Estado. Ahora por lo menos se respiran aires democráticos, ¿no? Puede ser que no sea un 100%, puede ser que la cosa sea en cámara lenta, y sabemos, pero se ha avanzado. Y ahora se puede opinar, y no hay el susto, no hay quien te esté pinchando el teléfono, ni que te estén amenazando, ni te vayan a echar tintas, ni embadurnarte tu casa con pinturas, porque eso hizo el correísmo. Claro. Una actividad vulgar hasta nomás, ¿no? Ahora yo creo que un punto en que habría que trabajar, y esto es para todos los ecologistas, es... el pensamiento que tiene mucha gente es que el Ecuador necesita el dinero del petróleo, el Ecuador necesita el dinero de las minas de cobre, de las minas de oro. Y esto de conservar la naturaleza es una utopía, porque con una naturaleza, estoy haciendo de abogado del diablo, con una naturaleza intacta, no comemos,
pero con la explotación minera y con la explotación petrolera comemos. ¿Qué dirías tú a esto, mi querido Benito? No me estoy dirigiendo a cualquier Benito, sino a Benito Juárez y a Benito Bonilla, que es un muchacho Con que ancestro. se ha graduado, ha estudiado bien la comunicación y que pertenece a una familia, la de don Edelberto Bonilla, la de, ¿cómo es tu tío? Adriano. De Adriano, una familia sumamente inteligente y que siempre se ha patriotas. distinguido Patriotas. por el patriotismo y Así por es. servicio a la patria y por la honradez. señor. Así es que te felicito Así es. que seas Bueno. vástago de esa familia y que estés obrando conforme a tus genes, ¿no? Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿cómo responderías vos? La pregunta sería, ¿quién está comiendo de la explotación petrolera y las concesiones mineras en el país? Porque claramente, vamos a hacer un poco de historia, ustedes la conocen mejor que yo, el Ecuador va a 40 años de historia petrolera y hemos salido de la pobreza. Las poblaciones amazónicas del norte de la Amazonía, como Sucumbíos, Coca, han salido de la pobreza. Los indígenas que viven en las zonas donde se realizan actividades petroleras han salido de la pobreza. El extractivismo garantiza que el país pueda ofrecer a esas poblaciones condiciones dignas para poder vivir. No, son las poblaciones en donde hay más contaminación, hay más concentración de casos de cáncer, hay más pobreza y no tienen servicios básicos. Es decir, este discurso de que el extractivismo nos va a sacar de la pobreza está probadamente demostrado que no funciona, en especial en las zonas en donde estos recursos están. ¿Qué garantiza entonces que las poblaciones Shuar, por ejemplo, en donde se realiza actividad minera, en este caso, por ejemplo, del proyecto Mirador, van a salir de la pobreza o que van a vivir libres de contaminación? Se han realizado estudios, imágenes satelitales, se ha visitado la zona y lo que hemos podido documentar es al contrario. Los ríos mueren por la actividad minera, las poblaciones se quedan sin su sustento, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay posibilidad de garantizar que estas poblaciones tengan una calidad de vida superior a la que tenían antes del extractivismo. Ahora, que el país no puede vivir sin extractivismo también es una falacia, porque la iniciativa Yasuní-T, cuando Roque Sevilla estuvo frente a la iniciativa, logró compromisos por la mitad de lo que nosotros habíamos pedido, que eran 3.000 millones de dólares, de países como Alemania, Inglaterra, Italia, etc. Y que fue un interés político lo que tumbó la iniciativa Yasuní-T y no un interés económico, ¿no? Lo que ocurrió fue que el día previo a la firma del Fideicomiso Internacional, en el que estaba involucrada Yolanda Cacabat, Roque Sevilla, Fander Falconi, el presidente Correa llamó y les dio la orden de frenar la firma de ese fideicomiso y con ello tumbó. Se quedó congelado todo. Entonces, no es que no existen alternativas al extractivismo en este momento, existen alternativas, tanto existen alternativas que no solamente, que lo que ocurrió en el Ecuador sirvió de ejemplo para que otros países asuman los derechos de la naturaleza como parte de su legislación y que asuman proyectos de dejar recursos naturales bajo tierra para poder garantizar la vida de los pueblos que viven en estos lugares. Fuera del Ecuador, la iniciativa del Yasuní se ha replicado exitosamente. Benito, quiero agradecerte en nombre de la Comisión Anticorrupción. Siempre tratamos de que estas cosas salgan a luz, pero está incompleto. Vas a tener que venir, con gusto. O a lo mejor venga otra. Sé que hay una chica que también es... Sí, hay varios delegados entonces, y delegadas. Sí, quisiéramos una delegada. Con gusto. Porque las mujeres a veces son de una franqueza que nos lleva Así es. a admirarles. Entonces, que venga una líder de opinión Con de todo gusto. los Días Unidos, tú escogerás, y este canal pues siempre estará abierto para ustedes. Y queremos dar las gracias en este programa una vez más a Telesucesos, en la persona de su gerente y director, el arquitecto Fernando Najas. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.